Bienvenida e introducción. El contexto de la obra. Bienvenidos a este análisis exhaustivo y profundo de una de las obras espirituales más influyentes de nuestro tiempo. Un nuevo mundo, A New Earth, de Eckhart Tolle. El texto que hemos analizado proviene de una edición especial vietnamita, lo cual nos ofrece una perspectiva única. Comenzando con una introducción conmovedora del traductor, Dien Muk Nguyen Van An. Él comparte una experiencia universal, a pesar de tener éxito en su trabajo, en su vida personal y familiar. Sentía un vacío inmenso. Hace 10 años, se preguntaba, ¿es esto todo lo que hay en la vida? Este sentimiento de inquietud y falta de satisfacción es el punto de partida para muchos buscadores espirituales. El traductor nos recuerda que no hay nada malo en buscar la felicidad, pero que las satisfacciones superficiales, trabajo, entretenimiento, comida, sexo, no pueden llenar el agujero negro de la soledad existencial. Solo enfrentando esa soledad y cuestionando quiénes somos realmente podemos trascenderla. Y esa es precisamente la invitación de este libro, despertar al propósito de nuestra vida. Capítulo 1. El florecimiento de la conciencia humana. Comencemos nuestro viaje hace 114 millones de años. Tolle nos invita a visualizar un momento cósmico, la aparición de la primera flor en la Tierra. Antes de esto, el planeta estaba cubierto de vegetación, pero no había flores. Esa primera flor no sobrevivió mucho tiempo, pero marcó un hito evolutivo, el comienzo de una explosión de color y aroma. ¿Por qué es esto relevante para nosotros? Porque las flores, aunque biológicamente sirven para la reproducción, se convirtieron en el primer objeto que los humanos valoraron no por su utilidad práctica, no se comen, no sirven para cazar, sino por su belleza. Al contemplar una flor, el ser humano experimenta, aunque sea por un instante, una pausa en el pensamiento, un momento de conexión con lo sagrado. El libro menciona cómo Jesús nos invitó a contemplar los lirios del campo, y cómo el Buda dio un sermón silencioso sosteniendo simplemente una flor. Solo un discípulo, Ma Kasyapa, sonrió, entendiendo el mensaje más allá de las palabras. Las flores, los cristales, las piedras preciosas y los pájaros son descritos por Tolle como formas de vida que, debido a su naturaleza etérea o transparente, permiten que la luz de la conciencia brille a través de ellas con menos obstrucción que en otras formas materiales más densas. Son mensajeros de otro reino, puentes entre lo visible y lo invisible. Pero la metáfora central aquí es que la humanidad está ahora en un momento similar al de esa primera floración. Estamos al borde de un salto evolutivo en la conciencia. Hasta ahora, la conciencia humana ha estado atrapada en la materia, densa y opaca. Pero la presión evolutiva nos está empujando a florecer. El libro plantea una premisa urgente: la humanidad está loca. Esto no es una metáfora. Si analizamos la historia humana, vemos una historia de demencia colectiva. Las religiones antiguas ya lo sabían. El hinduismo lo llama maya, ilusión, el budismo habla de dukkha, sufrimiento inherente debido a la ignorancia. Y el cristianismo habla del pecado original. Tolle hace una aclaración lingüística fascinante. La palabra griega para pecado en el Nuevo Testamento significa errar el blanco. Pecar no es ser malvado intrínsecamente, es vivir ciegamente. Es no dar en el blanco del propósito de la existencia humana. Hemos vivido perdiendo el objetivo, causando sufrimiento a nosotros mismos y a los demás. Aunque la humanidad ha logrado avances tecnológicos y artísticos impresionantes, nuestra inteligencia está manchada por la locura. La tecnología ha amplificado el poder destructivo del ego humano. En el siglo XX y XXI, vemos esta locura en las noticias diarias: violencia, guerras, destrucción ecológica. Estamos destruyendo el planeta que nos sustenta porque estamos desconectados de la fuente de la vida. Esta desconexión es la enfermedad. El miedo, la codicia y el deseo de poder no son las causas, sino los síntomas de esta disfunción fundamental: la identificación con el ego. Eckhart Tolle nos dice que la transformación de la conciencia ya no es un lujo para unos pocos santos o místicos. Es una necesidad de supervivencia. La humanidad se enfrenta a una elección radical: evolucionar o morir. La buena noticia es que un nuevo cielo y una nueva tierra están surgiendo. Cielo, no es un lugar físico, sino un estado de conciencia expandido. Tierra, es la manifestación externa de ese estado.
Si cambiamos nuestra conciencia, el cielo, nuestra realidad externa, la tierra, cambiará inevitablemente. Capítulo 2. El ego, la situación actual de la humanidad. Entramos ahora en el corazón del problema, el ego. ¿Qué es exactamente? Toye comienza analizando el lenguaje. Las palabras son como hechizos, nos hacen creer que sabemos lo que son las cosas simplemente porque podemos nombrarlas. Decimos, pájaro, árbol, piedra, y creemos que hemos capturado la esencia de esos seres. Pero en realidad, solo hemos puesto una etiqueta superficial sobre un misterio profundo. No sabemos nada realmente. Cuando dejamos de etiquetar mentalmente, recuperamos el asombro y la conexión con la vida. El error más grande yace en la palabra, yo. En el uso cotidiano, yo, encarna un error fundamental, una percepción ilusoria de nuestra identidad. Einstein llamó a esto una ilusión óptica de la conciencia. Cuando dices, yo, no te refieres a tu esencia profunda, sino a una construcción mental. Esta construcción comienza en la infancia. El niño aprende su nombre, luego aprende la palabra, mío. Este juguete es mío. Aquí comienza la identificación con los objetos. Si le quitan el juguete, el niño sufre, no por el valor intrínseco del juguete, sino porque siente que le han arrancado una parte de su yo. A medida que crecemos, el juguete es reemplazado por coches, casas, ropa, estatus social, opiniones, nacionalidad y religión. El yo se convierte en una colección de posesiones y conceptos. Pero, paradójicamente, nunca es suficiente. El ego siempre busca más para sentirse completo, pero como es una estructura ilusoria, nunca puede satisfacerse. Es un pozo sin fondo. La voz en la cabeza, una anécdota reveladora. Toye comparte una historia personal crucial de sus días como estudiante en Londres. Observó a una mujer en el tren que hablaba sola en voz alta, llena de ira, repitiendo una y otra vez una historia de victimismo. Y entonces ella me dijo y yo le dije, es una mentirosa. La gente la evitaba porque parecía loca. Toye, intrigado, la siguió. Ella se dirigía, sorprendentemente, al mismo edificio universitario que él, el templo del conocimiento racional. Al verla desaparecer, Toye entró al baño y pensó, espero no terminar como ella. De repente, se dio cuenta de que él también tenía una voz en su cabeza que no paraba. La única diferencia es que él no la vocalizaba. Su mente estaba llena de ansiedad y preocupación, igual que la de la mujer estaba llena de ira. En ese momento, ocurrió un desdoblamiento. Toye pudo observar su propia mente. Se miró en el espejo y se rió, una risa de Buda, al darse cuenta de que la vida no es tan seria como su mente le decía. Entendió que la locura de esa mujer era solo una versión extrema de la normalidad humana, estar poseído por el pensamiento incesante. La mayoría de nosotros estamos locos, en este sentido, solo varía el grado. Vivimos identificados con el torrente de pensamientos, creyendo que somos esa voz. Identificación con las cosas y la estructura del ego. El ego se nutre de la identificación, hacer algo igual a mí. La sociedad de consumo se basa en esta falacia, te vendo este producto para que seas más completo. Compramos marcas no por la utilidad del objeto, sino por lo que dice de nosotros, por cómo refuerza nuestro sentido de identidad. Pero buscarse a uno mismo en las cosas es un camino muerto. El ego ama el concepto de mío. Para ilustrar esto, Toye cuenta la historia del anillo perdido. Visitaba a una mujer con cáncer, a quien le quedaba poco tiempo de vida. Ella estaba furiosa porque su anillo de diamantes había desaparecido y culpaba a su cuidadora. El anillo tenía valor sentimental y monetario, pero su sufrimiento provenía de la disminución de su yo. Toye le hizo preguntas profundas. ¿Crees que tendrás que soltar ese anillo en algún momento, al morir? ¿Tu verdadero ser disminuye si pierdes el anillo? Al principio, su mente se resistía, pero luego, al sentir sus emociones y acceder a la paz subyacente, se dio cuenta de que su ser, su presencia, no dependía de ese objeto. Entendió la enseñanza de Jesús: si alguien te pide la camisa, dale también la capa. Se trata de soltar el apego, no necesariamente el objeto físico. Semanas después, la mujer murió en paz, habiendo regalado muchas de sus cosas. El anillo apareció después en el baño, nadie lo había robado.
El evento fue una lección para desapegarse. No hay nada malo en disfrutar de las cosas bellas, pero cuando nos apegamos, cuando nuestra valía depende de ellas, estamos atrapados en el ego. El ego dice, tengo, luego existo. Y como el tener nunca es suficiente, vivimos en un estado de carencia perpetua. El cuerpo y el ego. Otra forma primaria de identificación es con el cuerpo. El género, la apariencia física, la fuerza o la debilidad se convierten en pilares de nuestra identidad. En Occidente, la obsesión por la apariencia física es epidémica. Si tu identidad está basada en tu belleza juvenil o tu fuerza, sufrirás inmensamente cuando envejezcas, porque sentirás que tu yo se desmorona. Incluso la enfermedad puede ser una identidad. Algunas personas se aferran a su rol de enfermos o víctimas, porque les da una definición y atrae atención. La solución no es descuidar el cuerpo, sino sentir el cuerpo interior, la energía vital que anima el vehículo físico. Al conectar con esta energía interna, dejamos de identificarnos solo con la forma externa y anclamos nuestra identidad en la vida misma, que es eterna. El error de Descartes y la visión de Sartre. Descartes dijo, pienso, luego existo. Fue un error fundamental. Él equiparó el ser con el pensar. En realidad, encontró el ego, no la verdad. 300 años después, Jean-Paul Sartre vio el error, la conciencia que dice existo, no es la conciencia que piensa. Hay una dimensión de ti que observa el pensamiento. Tú eres esa conciencia observadora, no el pensamiento observado. Este es el despertar, darse cuenta de que no eres la voz en tu cabeza, sino el espacio en el que esa voz ocurre. La paz que supera todo entendimiento. A veces, cuando las personas pierden todo, familia, posesiones, estatus, en desastres o tragedias personales, el ego colapsa. Ya no hay nada con que identificarse. En ese vacío, a veces surge una paz inexplicable. Es la paz de Dios. El ego se ha roto y la luz del ser brilla a través de las grietas. No es necesario esperar una tragedia para esto, podemos elegir dejar de identificarnos con las formas voluntariamente. Capítulo 3. El núcleo del ego. ¿De qué está hecho el ego? De quejas y resentimientos. Quejarse es una de las estrategias favoritas del ego para fortalecerse. Cuando te quejas, del clima, del tráfico, de tu pareja, de los políticos, implícitamente estás diciendo, esto está mal y yo tengo razón. Al tener razón, te sientes superior a la situación o a la persona. El ego se infla con esta superioridad moral ficticia. El resentimiento es la emoción que acompaña a la queja y al etiquetado mental de las personas. Es una carga de energía negativa vinculada al pasado. Mira lo que me hicieron. Mantener vivo el resentimiento es mantener vivo al ego. El perdón genuino no es un acto de condescendencia, sino el reconocimiento de que el pasado no tiene poder sobre el presente y de que el ego del otro no es quienes son en realidad. La necesidad de tener razón y hacer que otros estén equivocados. Yo tengo razón, tú estás equivocado. Esta dinámica es la causa de la violencia, desde discusiones domésticas hasta guerras entre naciones. El ego necesita enemigos para definir sus límites. Si no tiene enemigos, los crea. Defiende posiciones mentales como si fueran cuestiones de vida o muerte, porque el ego cree que si su opinión muere, él muere. Por eso la gente grita y se violenta por trivialidades. Pero la verdad no necesita defensa. La luz viaja más rápido que el sonido, eso es un hecho. No necesitas gritar para defenderlo. Cuando te enfadas defendiendo una verdad, en realidad estás defendiendo tu identificación mental con ella, es decir, a tu ego. ¿La verdad, relativa o absoluta? Las religiones a menudo caen en la trampa del ego, nosotros tenemos la verdad absoluta. Los demás están equivocados, y por tanto, irán al infierno o merecen morir. Esto ha causado un sufrimiento inmenso. La verdad absoluta no es una ideología, es el ser. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Se refería a la identidad esencial de cada ser humano con la divinidad, no a una doctrina exclusiva. Eres la verdad. Si la buscas fuera, te pierdes. La guerra como hábito mental. El ego ama la guerra.
Incluso en tiempos de paz, el ego declara la guerra a las cosas, guerra contra las drogas, guerra contra el cáncer, guerra contra la pobreza. Pero aquello a lo que te resistes, persiste. Luchar contra la inconsciencia a menudo crea más inconsciencia. No puedes matar la oscuridad con un palo, tienes que encender la luz. La luz es la conciencia. Tratar a las enfermedades o a los problemas sociales como enemigos, a menudo genera efectos secundarios peores o fortalece el problema. ¿Quieres paz o quieres drama? Pregúntate honestamente, ¿prefiero tener razón o estar en paz? Aunque todos dicen querer paz, el comportamiento humano revela una adicción al drama. El ego no quiere paz, porque en la paz, el ego se disuelve. El ego quiere conflicto, fricción, problemas, porque eso le da una sensación de solidez. Observa en ti mismo esa resistencia a dejar ir una discusión. Esa es la voz del ego luchando por sobrevivir. Más allá del ego, tu verdadera identidad. Para trascender el ego, no tienes que luchar contra él, eso sería más ego. Solo tienes que reconocerlo. La conciencia es el sol que disuelve la niebla del ego. Cuando te das cuenta de que estás interpretando un papel, de que estás reaccionando mecánicamente, en ese momento de darse cuenta, el ego deja de ser el jefe. Tú eres la presencia detrás del pensamiento. Todas las estructuras son inestables. Toye recuerda una caminata en Malibú, California, donde vio las ruinas de una casa quemada por un incendio. Había un letrero que decía, peligro, todas las estructuras son inestables. Esa es una verdad espiritual profunda. Todo lo que construimos, física o mentalmente, es impermanente. El ego busca seguridad en lo impermanente, y por eso siempre vive con miedo. Aceptar la impermanencia nos libera. La fama y el ego. La fama es una de las mayores ilusiones del ego. Buscar ser famoso es buscar una imagen inflada de uno mismo en la mente de los demás. La gente famosa a menudo se confunde con su imagen pública y pierde contacto con su ser real, lo que lleva a la soledad y la desesperación. Einstein es citado como alguien que, a pesar de ser la persona más famosa del mundo, nunca se identificó con esa imagen. Permaneció humilde porque sabía que la imagen pública no era él. Capítulo 4. El papel y las muchas caras del ego. El ego es un actor consumado. Interpreta roles para conseguir lo que quiere. A veces interpreta al tímido, que teme el juicio pero anhela atención, a veces al superior, a veces a la víctima. Todos estos roles tienen un objetivo, obtener energía de los demás en forma de atención o reafirmación, o conseguir bienes materiales. Lo trágico es que las personas se convierten en el papel que interpretan y olvidan quiénes son debajo de la máscara. Conclusión del resumen. Este análisis de los primeros capítulos de Un nuevo mundo nos deja con una tarea clara y urgente: la autoobservación. La transformación de la conciencia no es una teoría intelectual, es una práctica momento a momento. Debemos vigilar la voz en nuestra cabeza, notar cuando nos estamos quejando, cuando nos sentimos superiores o inferiores, y cuando nos apegamos a las cosas. Al traer la luz de la conciencia a estos patrones oscuros, comenzamos a disolver el ego. No se trata de arreglar el mundo exterior primero, se trata de despertar interiormente. Como dice Toye, un nuevo cielo, conciencia, traerá inevitablemente una nueva tierra. Te invitamos a no solo escuchar estas palabras, sino a usarlas como un espejo. Observa tu vida hoy. ¿Dónde está tu ego actuando? ¿Puedes sentir la energía de tu cuerpo interior? ¿Puedes mirar una flor sin etiquetarla? Ahí, en esos pequeños espacios de silencio, reside la llave de tu liberación y la esperanza para el futuro de la humanidad.